Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 12 de junio de 2017 y nos acompañan en conexión a través de Skype Vicente Ferrer. Buenos días, Vicente. Hola amigos, buenos días a todos. Estamos también en conexión con Gustavo Pareja desde Guayaquil. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días a todos. Y tenemos también a Mauricio Ramírez desde México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bien, pues cuando queráis, cuando quieran, comenzamos. No sé quién prefiere iniciar la exposición. Sí, creo que tenía Vicente algo que quizá que comentar, o Gustavo, no sé. Empezamos, como hemos dicho, hemos indicado primero por Venezuela, luego iremos a México y después a Estados Unidos, y de ahí saltaremos a las cosas que hay en Europa, ¿no? Venezuela es lo último, digamos, en el parte de guerra de hoy o de los últimos días, es que, por supuesto, sigue, creo que ya lleva por 70 días, sigue lo que es la insurrección, aunque todavía no llega una insurrección general, pero bueno, las manifestaciones en la calle, ¿no? Y en este momento, bueno, pues Leopoldo López, pues ha dicho que parece ser que ya se ha decidido, ha declarado en vídeo que llama al deber y al derecho de los militares a rebelarse, a que se rebelen y derriben a Maduro, cosa que podría ser algo coherente y lógico, e incluso casi siguiendo las recomendaciones de nuestro amigo Alberto Franceschi, pero a continuación de decir eso dice para restituir la Constitución, o sea, la Constitución bolivariana, que los militares se rebelen para restituir la Constitución, ¿no? Esto viene acompañado de que en estos momentos la fiscal, una fiscal absolutamente chavista y totalmente colaboracionista con el régimen, pero bueno, en este momento se está haciendo de poli buena y está atacando o está cuestionando la fiscal general la constituyente, ¿no? Como que no es constitucional. En fin, en este momento se juntan estas noticias últimas de lo último que está ocurriendo, eso en el marco de las manifestaciones constantes, ¿no? de Venezuela. Y bueno, pues si queremos, pues ya a partir de ahí podemos comentar un poco esto, que sigue siendo una incoherencia. Es verdad que por lo menos Leopoldo López se atreve a ir un poco más, a que alguien, por fin, algún líder, aunque ya no está en el MUD, claro, en el momento o la mesa de unidad, llamada Mesa de Unidad Democrática, la oposición oficial, ¿no? Pero llama a la rebelión y a derribar al actual gobierno, ¿no? Aunque sea de una forma absolutamente absurda. Me da la sensación, pienso, no sé si opinarán vosotros, opinaréis, que es más por el tema internacional. Yo creo que están totalmente obsesionados los líderes y la oposición en que la comunidad internacional o comunidad política internacional les tenga que apoyar de alguna forma. O sea, no tienen un criterio propio interno de Venezuela, no tienen un criterio propio político. Tratan de que por supuesto hacer lo posible, pero intentar que les guíe la comunidad internacional de alguna forma. No se me ocurre otra cosa, porque llamar a la rebelión, atreverse, cosa que no hace el MUD. El MUD, la actual oposición, también hay una noticia de las últimas horas, que es que están debatiendo sobre hacer una huelga política indefinida. Eso que también ha propuesto hace ya días, lleva llamando a la rebelión a Alberto Franceschi. El hacer una huelga, se lo están pensando, lo están debatiendo. Muy bien. Y mientras, pues bueno, aquí Leopoldo, pero siempre en último término llamando a que se restituya la Constitución, ¿no? Habría que ver si exacto. Nada más. Y sí, es que justo ahí está el meollo, ¿no? Es decir, creo que por ambas partes, tanto de la fiscal como de la oposición, como tú dijiste, de la oposición oficial,
se está haciendo todo lo que se pueda para no revolucionar el sistema, sino para mantenerlo como está, ¿no? O sea, como pidiéndole a Maduro que reparta un poco más el juego, que reparta un poco más el poder, con tal de no quitarlo. Y precisamente por eso apelan a la Constitución. Cabe mencionar que esto que mencionas también está, o sea, tiene ya los días contados, me refiero, que ya hay una fecha para la Asamblea Nacional Constituyente, entonces eso también empieza a jugar, como que lo que tengan que hacer, tienen que hacerlo antes, porque una vez que eso empiece va a ser muy complicado, y ahí se entra el tema de la fiscal, que como bien dices, es chavista, y su punto es que ella es chavista y no madurista, y que como diciendo que Maduro está traicionando lo que Chávez creó, una cosa así es su punto a la hora de hacer esa constituyente. Pero en ambos casos yo veo eso, yo veo que están haciendo todo con tal de que no haya una revolución, y se haga un reparto más equilibrado entre los factores de poder, que deje a una oligarquía, ¿no? En lugar de la hegemonía de Maduro. Yo por ahí lo veo, pero es todo a fin de que no tengan democracia. Claro, exactamente es así. A ver, con este tema de Venezuela, es decir, con las declaraciones de Leopoldo López, de que hay una huelga insurreccional para que se restaure el orden republicano o el orden estatal y el orden civil a través o haciendo cumplir la Constitución que ya está en vigor. Y la idea de la fiscal, porque ella quería interponer algún tipo de acción constitucional para poder bloquear el llamado a Asamblea Nacional Constituyente que había hecho Maduro. Ya. Esos dos eventos demuestran patologías propias de América Latina. En primer lugar, que no conciben la existencia civil, es decir, la existencia de la ciudadanía sin un Estado imperante. Para ellos no puede haber nada más allá del sistema constitucional que impere, si es que se le puede decir constitucional, o el sistema de carta magna o carta otorgada. Es decir, sin una estructura ya dada por un monopolista de la violencia, no puede existir ningún tipo de convocatoria u organización social en América Latina. Los políticos no lo pueden entender. Ellos no conciben de que se puede lanzar abajo un régimen con todo el ordenamiento jurídico, que hay un momento en el cual no existe un ordenamiento jurídico imperante más, salvo que sea uno de provisional, y hacer un proceso constituyente que no salga de lo constituido anteriormente. Les es imposible, no lo conciben. Por eso son unos enfermos del orden constituido todo el tiempo. Y cuando quieren hacer asambleas constituyentes, como ya hubo en Ecuador, las que yo vi, año 98 y año 2006, 2007, son asambleas constituyentes que provienen de un poder ya constituido. Es decir, el mismo poder constituido dicta las reglas para que se nombren asambleas nacionales constituyentes, y esas asambleas nacionales constituyentes redactan una constitución mientras una constitución anterior está en vigor y la someten a referéndum. Ya, sí. Ellos no conciben que una asamblea nacional constituyente pueda hacerse en un periodo de libertad. Sí, porque no lo conciben. Eso jurídica que impere. Me decía un venezolano que el problema en Sudamérica, bueno, en casi toda América, es que no había habido guerras totales como en Europa, ¿no? Que de la destrucción total ya no había más remedio que hacer algo todo de cero, ¿no? Claro. Hacer todo de cero, ¿no? En realidad por eso fue lo que hicieron los americanos. Por eso Franceschi, ¿no? Alberto Franceschi hablaba incluso de, bueno, que haya una rebelión. Primero, que se generalice la rebelión, y aunque sea una provincia, hablaba de Táchira, ¿no? Por ejemplo. Que se secesione. Si hace falta que se secesione. Claro. Que no es ninguna barbaridad. Hay ejemplos en la historia, desde en el siglo XX con Chiang Kai-shek, cuando se hace fuerte en Formosa y la convierte en Taiwán, pero no para hacer un país independiente, sino para hacer la China no comunista, con vocación de volver a China y de reunificarla, ¿no? O incluso de ahí hasta la antigüedad. En las guerras civiles romanas, Sertorio
hizo de la provincia de Hispania una nación independiente en el 80 antes de Jesucristo. Lo digo por luego el tema catalán. Hispania es independiente en el 80 antes de Jesucristo, pero Sertorio la segunda Roma para hacer la revolución social, las reformas sociales, y de ahí y la intención era independizarla, que lo logró, pero para ahí saltar a Roma, ¿no? Y derrotar a los optimates. Claro. Esa parte ya no la consiguió, ¿no? Hasta que viniese la época de los Césares. Entonces, es decir, realmente es un modelo posible, pero claro, extremo en el sentido de que, bueno, es decir, si no hay forma de romper por la misma clase política de todo el país, pues aunque sea por partes, ¿no? Pero que claro, es necesario la ruptura, y eso no parece ser que no acaba de asimilarse, ¿no? No sabemos eso hasta qué punto, no sabemos a qué punto la población que está en la calle, está harta de todo, si fuese informada, seguramente más de lo que pensamos apoyarían algo así, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegar a toda esa gente que tiene claro que la MUD no lo representa, ni los líderes oficiales lo representan, pero ahí está esa situación casi insoluble que al final tendrá que estallar de una forma u otra, ¿no? Y vamos a ver. De lo que decías, Gustavo, de las asambleas constituyentes que están realizadas por un poder constituido, lo que pasa siempre, o lo que se ha mostrado ya como una tendencia, es que una asamblea constituyente de un poder constituido va hacia el autoritarismo, es decir, es una forma de consolidar su hegemonía y quitar el poder al resto. Así es. Precisamente por eso no la quiere la oposición y no la quiere la fiscal, porque la estrategia es consolidar la hegemonía política de Maduro, ¿no? Todavía más, es decir, la de Chávez consolidaba su hegemonía contra la oligarquía de partidos, le permitía destruir las bases económicas de la oligarquía de partidos existente antes de él, y es lo mismo que trata de hacer Maduro, ¿no? Consolidar más su autoritarismo, y de ahí que es veneno para la oposición establecida y para los chavistas, ¿no? A ver, justo acabas de decir, sí, pues, es la Constitución de Chávez, que le había otorgado a Chávez un sinnúmero de facultades para que exista una tendencia en Venezuela de partido único. Ya es ahora lo que les da miedo, que se vuelva aún más potente con una nueva Constitución de Maduro. Sin embargo, ellos defienden la de Chávez, es decir, son tan indecentes y tan inmorales que les basta la de Chávez, porque con esa fuerza o con esa cantidad de potencia para ellos les es suficiente para que tengan una tendencia de partido único o para restituir la partidocracia y poder modificar todo el sistema económico a su conveniencia. Es decir, que son igual de miserables. Eso es indiscutible. No, ¿qué se van a atrever, pues? A abrir un proceso abierto. No se atreve porque podrían quedar fuera, ¿no? Entonces buscan claro, como sea el proceso del consenso, la transición a la española. Claro. Así. No, y dos, la enfermedad mental de creer que el mundo termina en el Estado. De creer de que la ciudadanía no puede gobernar sin tener un periodo provisional de un régimen jurídico momentáneo en el cual se permite un proceso constituyente. No la pueden entender. Y el otro ejemplo que quería sacar a relucir era la acción constitucional que pone la fiscal venezolana, ya que es para que buscar algún tipo de vicio o algún tipo de tecnicismo legal para poder tirar abajo la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho Maduro. Te demuestra lo mismo, que en América Latina están obsesionados, especialmente la tecnocracia y los intelectuales, obsesionados con los tecnicismos legales para parecerse más a los países del primer mundo, de que acá también seguimos bien las reglas que están instituidas, que acá seguimos el ordenamiento jurídico, aunque sea nefasto y repugnante, hay que seguirlo porque hay que guardar las formas, para que vean los demás países que somos civilizados, y que si vamos a objetar a algo que es repugnante y algo que es miserable, hay que hacerlo con las mismas leyes que ese régimen que promueve lo miserable nos ha dado. Es absurdo, solamente un imbécil podría concebir que eso es viable. Es absurdo. Es decir, si el sistema es una porquería y quienes lo han puesto es una porquería,
pero te adhieres a las reglas de esa política para poder objetarlo, eres un inepto. Entonces, ¿qué oportunidad tiene América Latina de salir adelante de esta forma? Ninguna. Si se derriban al régimen de Maduro y llega al poder la oposición, que tú no tengas la menor duda que en 10 años volverán a tener un nuevo Chávez como contrincante, porque serán un desastre. Sí, si os parece, vamos, porque como vamos a seguir con lo mismo, no creo que haya más cosas. Es una locura. En Venezuela vamos a ir así muchos días, me parece. Entonces, si quiere Mauricio, podemos pasar a México. Correcto. ¿Quieres que hagamos una pausa o vamos directamente? No, sí, vamos directo, que tenemos un montón de temas. Bien, pues miren, la situación de las elecciones en México lo habíamos tratado la vez pasada, voy a tratar de ser breve, pero se está consolidando que en los dos estados principales ganó el PRI, al menos en el recuento de votos. Se hicieron ya algunos recuentos de distritos que consolidan las mismas versiones, ¿no? 3 puntos, 2.5 por delante en el Estado de México y 2 en Coahuila. Y la estrategia de Morena va a ser impugnar la elección, porque efectivamente han encontrado ya evidencia de compra de voto, pero no, a un nivel industrial, pero particularmente ellos detectaron modificaciones en las tendencias de voto en algunos distritos muy claves. Para comentar como antecedente, el nivel de participación, o sea, mucho se había hablado de que una abstención alta podría beneficiar al PRI, porque su voto duro es muy, muy rígido, ¿no? Siempre está. Entonces se promovió muchísimo el voto, mucha gente hablaba aquí de esa cosa que le llaman voto útil, que es votar por quien no quieres con tal de que el otro no gane. Y digamos que la participación del electorado en el Estado de México, que normalmente es baja, normalmente estamos hablando de un 45-46% de participación, subió, fue récord, fue 52-53%, y de todos modos ganó el PRI. La estrategia de López Obrador fue, por un lado, solicitar un recuento total, y esa es como una de las estrategias que él siempre utiliza, pedir algo que legalmente no se puede, con objeto que no se lo den y seguir como la víctima de los demás partidos. Entonces él pide un recuento, pero la ley es clara: si no hay una diferencia menor a 1%, el recuento total no aplica. Pero además es que incongruente pedir el recuento si él tiene evidencia de que hubo acarreo. Acarreo es que el PRI pone camiones por todos lados y lleva gente tanto legalmente, digamos, que no votaría, pero la lleva a votar, como incluso llega gente de otros estados, ¿no? Y entonces con algunas de las otras trampas que hace, que es tratar de recolectar credenciales de elector, o llenan las urnas, ¿no? Entonces tiene evidencia, o sea, yo no entiendo para qué quiere un recuento total si por otro lado ellos tienen evidencia de que en 5 distritos que fueron clave, que son muy apolíticos, que son muy pobres, realmente tienen una votación del 35-40%, vamos, quizá un poquito más, 45%, pero de repente en los últimos 2 años se politizaron tremendamente y ahí el nivel de participación fue superior al 60%. Evidentemente ahí están los votos que hicieron la diferencia. Entonces la estrategia legal de Morena va a ser tratar de anular la elección ahí por esa diferencia de patrón, donde ellos ya saben que ahí hay algo muy extraño, o sea, ahí hay gente que votó, digamos, que normalmente no vota y votó y se sale por completo del patrón, está muy por arriba del patrón del Estado, con objeto de tendrán que encontrar pruebas, anular la elección. Ahí viene el problema. Ellos ya detectaron el patrón, pero no creo que tengan la evidencia suficiente para tirarlo. Te lo explico. Muy probablemente, eso pasó acá en Ecuador. Sí. Eso pasó acá en Ecuador y lo leí, que en el tema de Morena había sucedido que no tenían la suficiente cantidad de delegados para hacer las vigilancias en las mesas y en las juntas receptoras de votos. Es lo mismo que sucede acá. Como no tienes infraestructura estatal,
para proveerte de tanta gente que es afín a tu línea o a tu partido, no tienes a la cantidad de vigilantes suficientes que te permitan supervisar el proceso electoral. En cambio, si los tienes, ese es el que gana, porque el fraude se hace en la mesa. Sí, y entonces la estrategia de Morena había sido una alianza con el sindicato de maestros porque está muy repartido, pero aún así el PRI fue muy hábil en cuanto a encontrar dónde estaban los puntos débiles, intimidó mucho, es decir, les mandaba coronas de fúnebres a las mesas distritales de Morena, ponía cabezas de animales degollados afuera, ¿no? Y intimidaron muchísimo para que justo ahí donde había menos cantidad de posibles inspectores, se liberaran algunas casillas y por ahí entró seguramente una gran cantidad de votos. Entonces, sin duda, lo que está haciendo el PRD, el Morena, es tratar de mostrar la evidencia, pero yo lo veo muy débil en cuanto a lo que puedan lograr. Respecto yo te digo que en España, en una mesa que recibiera eso fúnebre, creo que podría ser perfectamente inhabilitada, ¿no? Especialmente... No, pero no lo recibían las mesas, lo recibían la delegación de Morena. Es decir, eran actos para que ellos no se presentaran en la casilla, en sus casas. ¿No? En sus casas, en su oficina. Ya ves que aquí los partidos sí tienen sedes. Entonces, bueno, el tema ahí es que tenemos participación muy alta, hay también un número alto de votos nulos, que digamos que es ese término intermedio entre quien no apoya a ningún candidato, pero de alguna manera quiere mostrar que participa. Y yo quería simplemente comentar, porque quizá alguien en el auditorio puede estar en ese caso, ¿no? Que, digamos, viniendo en esta realidad tan pues tan mala, ¿verdad? De como está en México, siempre por tradición, yo creo, yo he visto mucho peor el que siga ganando el PRI a cualquier otra situación, ¿no? Entonces, yo lo digo abiertamente, ¿no? Yo mismo estuve considerando si podía hacer algo de aplicar ese voto útil para poder que el PRI no ganara, ¿no? Y quiero comentarles mi reflexión porque creo que puede ser útil para la audiencia. Miren, yo creo que estando reflexionando sobre cuál era el mejor motivo, incluso tuve pláticas con don Antonio, con Vicente, llegué a la conclusión que fue la que me permitió estar muy tranquilo en no votar, definitivamente no votar, que es que el voto es la participación del poder individual en la búsqueda de una representación del gobernado al gobernante, de una representación política. Es un acto de poder y es un derecho. Cuando ese derecho tienes que utilizarlo para votar por alguien en quien no crees, con tal de que otro no llegue, o votar por el que te parece menos malo de una lista en la que no participaste, que no te representa y que no va a defender tu interés. Me parece que ese tema del voto útil y de votar en esa situación es de una indignidad absoluta respecto al votante, y eso fue lo que me decidió a no participar de ninguna manera, porque en el momento en que votas por alguien en quien no crees, con tal de que otro no llegue, estás en una posición de poder muy cercano al cero, y en realidad te están presionando para que votes insisto, por alguien en quien tú no confías y en quien no te va a representar. Entonces el poder ahí ha desaparecido y por lo tanto la dignidad de quien lo ejerce también se fue ahí. Entonces es muy claro que gane quien gane, es muy importante mantener la dignidad y el poder que se puede tener ahí. Cuando ese poder desaparece porque no hay representación y porque ninguna de las opciones
del estado de partidos permite llegar a ninguna solución al mismo, porque todos son el mismo monstruo con diferente cabeza, la dignidad ha desaparecido. Entonces, desde ese momento no hay duda de cuál es el camino correcto, ¿no? El abstencionarismo es justamente el punto donde te puedes poner aparte del sistema de partidos y poder desafiarlo con autoridad moral. Y yo creo que esa fue la reflexión que me llevó a una decisión 100% clara de cuál es la condición aquí, ganar a quien ganara, ¿no? No sé qué criterio tienen al respecto. Hombre, felicidades. Muy parecido al tuyo, con una pequeña reseña que quisiera hacer, que en los países donde el voto es obligatorio, como por ejemplo el mío, en México no es obligatorio, creo, ¿no? No, en México es derecho y obligación, pero nadie lo monitorea, es decir, no pasa. Está bien, en Ecuador sí te multan y no te dan el certificado de votación, que es un certificado que demuestra que tú has ido a la urna, ¿ya? Y sin ese certificado ningún trámite público puede ser cumplido. Entonces, estás obligado a votar. En un país como Ecuador, que estás obligado a votar, ciertamente votar por alguien que no te representa es indigno, y siempre lo será. Es algo espantoso. Sin embargo, estás obligado a tener que votar estratégicamente si hay uno nefasto y otro que no es tan terrible para el país. ¿Por qué? Porque aquí la lucha es contra el estatalismo. Es decir, si ya el Estado ya te ha obligado a votar, al menos lo que puedes hacer es elegir a un candidato entre los dos que estén para el presidente que sea para la tendencia del estatalismo. Porque eso estratégicamente permitiría a los que estamos en contra del estatalismo buscar algún tipo de vía o alternativa dentro de ese nuevo régimen ese nuevo régimen de gobierno, ¿no? Que va a instaurarse, que va a ejercer menos poder desde el Estado, ya que no tiene esa tendencia o esa forma de verlo. Entonces se lo podría combatir mejor porque van a ser más débiles desde la estructura estatal. Pero solamente lo justifica el hecho de que el voto sea obligatorio. Es decir, puedes votar estratégicamente en esa situación indigna porque estás obligado a votar. Pero en un país como México o Francia, donde el voto no es obligatorio, el monitoreo de la obligación no es tal, es decir, en la práctica es optativo, es mejor no indignarse. Claro. Salvar tu honra. Y por ejemplo, Gustavo, en tu caso no sería la papeleta en blanco, quiero decir, por ejemplo. No, que le suman al que va primero en blanco. Ah, sí. Lo que podemos hacer es la nulidad. Es que, a ver, las alternativas para los que somos contrarios al régimen de partidos es lo siguiente: o anulamos o elegimos al menos malo. Lo normal es anular. Lo normal es anular porque demuestras que el sistema o no te gusta o estás en contra o simplemente no te importa. Pero la tendencia al voto estratégico es mayor porque tienden a haber candidatos o movimientos políticos tan nefastos y tan entronizados en el estatalismo que despierta, ¿no? esa sensación de rechazo en la ciudadanía, que prefiere indignarse y votar por alguien que detestan con tal de no votar por el nefasto. Casi tú ves que la mitad de la población ecuatoriana votó por un banquero, cuando en Ecuador ser banquero es casi que ser demonio, porque aquí yo hubo un periodo bancario. Es una cosa increíble y todo el mundo te decía, no, que no vamos a votar por Lazo, que va a creer ese banquero, porque más nos quiera. Es ese o el otro. Sí, exacto. Y bueno, por ejemplo, estaba la alternativa de destruir la boleta, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ahí estudiando yo el código de procesos electorales, en México destruir material electoral es delito. Entonces, aunque eso está creado como para que tú asaltes una camioneta electoral y destruyas su urna, te lo podrían aplicar. Está pensado para evitar fraude grande. Claro, si tú rompes una boleta enfrente de la autoridad, seguramente vas a acabar ante la autoridad penal defendiéndote y diciendo que era tu voto el que destruiste, no destruiste otro material electoral. Entonces, ante eso, pues sí, el criterio que siempre el MSR se ha dicho es no violar la parte penal en cada país, ¿no? Entonces, precisamente... Claro. No, es decir, lo de ser héroe ya es muy personal. Pero puedes rayar. Lo de ser héroe...
O sea, no se puede exigir ser héroe tampoco, ¿no? Eso ya hay la gente que raya el voto o pone insultos o obscenidad pero te voy a decir una situación, porque el tema con los votos nulos en México es, bueno, digamos, moralmente un voto nulo lo que está diciendo es no me gustan los candidatos, pero el sistema está bien, el árbitro está bien. Y en México el árbitro no está bien. Claro, es verdad, en México sí, no en Ecuador, en México sí. Se valida el sistema al votar. Claro, en México se valida el sistema. El tema con el voto es que, por ejemplo, y les mandé un artículo de Riva Palacio en El Financiero, que un voto que tiene más de un recuadro escrito es un voto nulo. Bueno, pues en los recuentos encontraron que muchos votos que tenían paloma en todos los partidos y un tache en el PRI, como diciendo cualquiera menos el PRI, al diferenciarse en la mesa distrital, que seguramente no tenía de la oposición, lo tomó como un voto válido al PRI, cuando todas las normas dicen que si hay más de un recuadro con cualquier cosa, escrito con cualquier cosa, el voto es nulo, y se lo han dado al PRI. Entonces, los votos nulos le abren la posibilidad de contarlo como quieran a los de la mesa, según haya o no haya representantes de los partidos opositores. Es decir, lo suman al que va en la tendencia de primer lugar. Puedes creer, ¿no? No puede ser. No en automático, pero digamos que mafiosamente pueden hacer cosas con ese voto porque están apostándole a que no se abra el paquete y no lo revisen nuevamente. Tienen una boleta ahí que dice que hasta groserías puede decir, ¿no? Pero resulta que la grosería justo estaba sobre el PRI, entonces lo dan al PRI. No, claro. Es que tiene que ser solo la línea. Claro, no, una locura. Es una locura. Entonces también se presta mucho a eso, ¿no? Le das un poco de más armas, si no hay representantes ahí, le das un poco más de más armas a que jueguen con él, ¿no? Una locura, sí. Pues si queréis, antes de pasar a ver algún intermedio, si lo dice Miguel, podemos mencionar simplemente Puerto Rico antes de pasar a Estados Unidos. Y yo simplemente quería mencionar que Puerto Rico ha tenido, lo digo porque todavía no es, bueno, en realidad es parte de Estados Unidos, pero bueno, sí. Ha tenido su quinto referéndum sobre la estatalidad, de querer convertirse en el 51 Estado de la Unión, ¿no? Se intentaba refrendar lo que ya fue el del 2012, que abrumadoramente, bueno, también el 97% quiere el 51 Estado. Lo que pasa que esta vez apenas ha votado un 23-24% de la población en esta ocasión. Mucho menos que creo que en el 2012 sí que estuvo cerca del 50%, pero bueno. Ahí la cuestión es que la palabra la tiene que tener a partir de ahora, en octubre, decidirá el Congreso de los Estados Unidos. En Puerto Rico, pues parece ser, bueno, hay una fuerte, sobre todo de partidos de izquierda que quieren la independencia, y desde luego los 90 sí que parecía que eran partidarios de mantenerse así. Se ha demostrado que Puerto Rico no puede mantenerse así, no puede mantenerse en un limbo en la que no es un Estado libre asociado, es decir, es una colonia, pero no es una colonia, no es un país independiente, pero no es un país de la Unión. En fin, le han caído leyes tremendas de impuestos, de aranceles y tal, por no ser un país que lo están arruinando. Los aranceles tengo entendido que los exterminan. Sí, 74.000 millones de deuda, un país bastante pequeño con no demasiada población, no sé si muy poco, 3 millones o 4 millones como mucho de población. Y bueno, 11% de desempleo, que para la zona, eso en España sería un éxito completo, ¿no? Porque tenemos el doble, pero en términos norteamericanos 11% es algo exagerado, ¿no? Y sobre todo, que la gente está huyendo de Puerto Rico. En los últimos 10 años ha perdido un 10% de la población. Claro, es decir, o lo estatalizan en el 51 o al cabo de 50 años será la población la que se americanice ella, porque se irá toda a Estados Unidos.
Entonces, claro. Si no pueden llevarse el territorio. Entonces, realmente creo que ahí sí que ha estado frenando el Partido Demócrata, posiblemente porque en las últimas décadas el Partido Demócrata y algunos incluso representantes de la Cámara casi son más opiniones de que sea un país independiente de que sea el 51. Básicamente porque, bueno, abrumadoramente los que son unionistas son republicanos, ¿no? Es decir, entonces sería un estado, se agregaría por supuesto al Senado y se agregaría a las elecciones presidenciales, que ahora creo que no tienen derecho, tienen 2 representantes apenas en la Cámara de Representantes, pero no tienen derecho a las presidenciales, me parece. Entonces, eso empezaría a volcar un poco aún más una balanza ya en la zona de Florida bastante importante a favor de los republicanos, ¿no? Entonces, posiblemente esa ha sido causa del retraso y nada más. Es decir, ahora ya, después de tantos plebiscitos y referéndums a favor de ser el 51 Estado de la Unión, la palabra la tiene el Congreso de los Estados Unidos en octubre, ¿no? Y ahí está. Bueno, si queréis comentar algo ahí, y si no, si quiere Miguel, pues vamos allá. ¿Cómo ves tú digamos, el apoyo que pudiera tener de los republicanos que están en mayoría ahora? ¿Sería un bastión de ellos o es más demócrata? ¿Qué es lo que tú sabes? Sí que sería, en este momento sería un bastión republicano. Ya. En este momento tuvo su época, tienen los dados un poco a su favor, ¿no? Para tener el referéndum justo ahora y dejarlo, ponerle Sí, lo que pasa es que para entrar un Estado en la Unión no hace falta una simple mayoría. Hace falta unas mayorías cualificadas importantes. Es decir, sí. No sé, no me acuerdo si son 2/3 del Senado y de la Cámara. En fin, es decir... Entonces, creo que, si no recuerdo mal, creo que necesariamente necesitaría un importante aporte de demócratas, ¿no? Que podría haberlos dentro de los demócratas, ya sabes, a 2 aguas. Pero bueno, va a ser un poco complicado, ¿eh? Hay demasiados intereses. ¿Por qué lo han mantenido así? Pues asusta el que pueda inclinar la balanza una vez a un lado, otra vez a otro, ¿no? Un 51 Estado. No va a ser... Extiende las fronteras muy lejos, ¿no? Sí, a lo mejor, y tal vez dentro del republicanismo está esa parte un poco anglófila del temor a la hispanización. Podría ser más complejo de lo que parece, ¿no? De manera que... Y además sería un precedente... Todo lo republicano. Sería un precedente importante porque... Y además, cuidado porque... a ver qué pasaría ¿cuántos años duraría Panamá preferir ser un Estado de la Unión? O sea, cuidado. Ya abriríamos ahí una caja un poco... curiosa, ¿no? Que no sabemos dentro del mundo latinoamericano... ¿Quién se quiera afiliar? Exacto, ¿no? Que sería un primer paso, un precedente que pondría a lo mejor nervioso y con relaciones aún más tensas de las que empiezan a haber por el tema de la presidencia con el mundo latinoamericano, ¿no? Especialmente de cara a los grandes países como México, Brasil, etcétera, Argentina, tal, pues que podrían tener cierto recelo a que los pequeños países empezasen a caminar para los Estados Unidos y entonces Estados Unidos tener una presencia nacional en medio de ese continuo, ese subcontinente latinoamericano, por decirlo, porque como algunos se denomina, ¿no? Y pues yo estoy pensando en Costa Rica, estoy pensando en Honduras, en Guatemala, los aliados de siempre de Estados Unidos, ¿no? O sea, parece una cosa sin importancia, pero no es tanta sin importancia, ¿no? Puede ser un paso que por el no crear recelo desde Estados Unidos incluso podría seguir frenando. Pero claro, para Puerto Rico es insostenible porque los están arruinando con esta situación intermedia. Y ahí, claro.
Lo que podemos hacer es ahora una pequeña pausa y continuamos después de un consejo publicitario. Hasta ahora mismo. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Ya estamos de vuelta. Estábamos comentando antes de la pausa para la publicidad, pues el asunto hemos comentado el asunto de las elecciones en México, también la actualidad de la situación en Venezuela, y Vicente nos va a comentar ahora acerca de la situación política en Estados Unidos con respecto a las últimas novedades del gobierno de Trump y el asunto de Comey. Así que cuando quieras, Vicente, adelante. Bueno, lo que se trataba de la información, darle pues bastante proyección, ¿no? Era a ese posible proceso que, bueno, ya casi empezaba a ser un poco de broma, pero del impeachment o la gran cobertura que las grandes cadenas internacionales han hecho de la declaración. Había incluso en la CNN ponían la foto de Comey, esto va en serio, ¿no? En un recuadro la foto de Comey y abajo 23 horas 35 minutos y tal, hacia la declaración de Comey, ¿no? Bueno, pues Comey declaró y, bueno, con respecto a la supuesta gravedad ha sido bastante ridículo, ¿no? De entrada ya la cosa le venía difícil a Comey porque el exsecretario el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad, la ASN, ya dijo que prácticamente que no sabían de qué estaba hablando, que el presidente no le dijo nada. Eso se curó en salud. Entonces Comey se quedó solo y ha acabado teniendo un problema, que es el problema de las filtraciones de Comey, claro. Es decir, el problema es que Comey prácticamente lo que ha venido a decir, y dependiendo de su palabra, es pues bueno, que tiene que le empujó el presidente, le incitó, le estaba presionando para que no investigara el tema de Rusia, ¿no? Ni siquiera, aun creyendo todo lo que dijo literalmente, ni siquiera dio la más mínima prueba, ni siquiera afirmó que una orden directa, que es lo que habría, una orden directa para que hubiese un tema realmente penal, porque si no es un tema, pues como mucho moral. La cuestión es que ni en el Washington Post ni el New York Times apenas ya tienen a Comey, ¿no? Es decir, realmente se ha caído entero, se ha demostrado, incluso toda la prensa más anti-Trump, y ahí a lo mejor Mauricio puede comentar algo en México y pues sí, podemos ver que casi se está riendo, ¿no? De eso. Ha sido tal parafernalia para nada, ¿no? Y justo el día que todo esto se cae, pero que literalmente se cae, de pronto ya aparece, continúa la carga, dos fiscales generales, el fiscal general de Washington DC y el fiscal general de Maryland, en la que quieren acusar a Trump. Por sorpresa y a través de un comunicado, el gobierno de quieren Donald acusar a Trump ha informado de lo de la que destitución del director cuando del FBI, Trump tomó posesión en enero, algunas fuerzas radicales, ¿no?, demócratas, y tuvieron alguna denuncia, que es su relación con sus empresas, que algunas de sus empresas internacionales o multinacionales están recibiendo fondos extranjeros, etcétera. Claro, naturalmente esto, sí, desde luego parece que no saben qué hacer para continuar un ataque constante. El Washington Post intenta sacar ahora que por qué Mark Kossowitz, su abogado, el del presidente, es el mismo en sus asuntos privados que en la presidencia,
Sí, todo parece que no saben qué hacer para realmente seguir atacando de alguna forma a Trump, ¿no? Es decir, si Honoré de Balzac decía aquello de que la justicia es una tela de araña en la que solo las mosquitas pequeñas se pegan y los insectos grandes pasan, pues parece que los demócratas están haciendo una tela de araña de diseño, ¿no? Solo para Trump. O sea, es una cosa realmente que empieza a ser estrafalaria y empieza a ser algo. Por sorpresa y a través de un comunicado, el gobierno de Donald Trump ha informado de la decisión del director del FBI, James Comey. Te comento yo justo lo que decías, ¿no? Digamos, aquí algunos de los medios de comunicación, no de las más grandes, no Televisa y demás, pero digamos los medios más independientes o que suelen ir más allá en las noticias, vinculados a la universidad, son muy alineados a pensamiento más socialdemócrata, políticamente correcto, anti-Trump. Entonces ellos han estado insistiendo una y otra vez en lo malo y malísimo que es Trump y demás, con diferencias, si tengan fundamento o no. Era como el punto lógico donde lo de Comey iba a tener más acogida, ¿no? Y la verdad es que ellos mismos tuvieron que mencionar que lo más fuerte que podía haber dentro de todo el proceso, que como bien dices tú, parecía la cobertura de un aterrizaje en Marte, ¿no? O sea, con cuenta regresiva, con inmediato los medios y en CNN, y entonces por sorpresa y a través de un comunicado el gobierno de Donald Trump ha informado de la destitución muy decepcionados con lo que pasó, diciendo que lo más que les había llevado era la frase de que el presidente le había dicho espero que puedas ver el camino libre para dejar pasar esto, dejar que Flynn se vaya porque es un buen chico, lo que tú habías dicho en algún momento, Vicente, espero que se pueda dejar ir, y que incluso le preguntaron los republicanos le preguntaron, ¿y eso usted lo considera una instrucción? Y Comey dijo, bueno, viniendo de quien viene, pues como podría tomarse así. Y entonces ya realmente pues era de humor aquí la reacción de ese medio incluso anti-Trump que hay. Del Senado, Comey aseguró sentir náuseas al pensar es que realmente Comey no tiene nada. Hicieron un show para mostrar que la sorpresa que iba a presentar es que no hay sorpresa, ¿no? Ahora el FBI busca un nuevo director tras un despido. La sorpresa es que no hay nada. Y bueno, efectivamente, como tú dices, pues después de eso se desinfló por completo y digamos que fue pues un acto mediático muy por sorpresa y a través de un comunicado el gobierno de Donald Trump ha informado de la decisión del director del FBI. Gustavo, quería recordar lo que como comentaba antes, lo del tema de Nixon, ¿no? Si alguien ha conocido a un norteamericano que tenga afiliación demócrata, sabe que si pronuncia la palabra Nixon ya le salen sudores fríos, tiembla y tal, porque Nixon, o sea, tú por ejemplo le dices que alguna vez, como muchas veces, oye, lo de Nixon no era lo del Watergate, no exagerasteis un poco, porque no es que se encontrara una cima de cadáveres con niños y mujeres, ¿no? Es decir, yo qué sé, no es un poco exagerado lo del Watergate, pero ¿qué dices? Si detrás de eso había robos y había no sé cuántas cosas. Bueno, perdona, es que yo no, a lo mejor es que no sé nada, yo solo sabemos el Watergate, ¿no? Es decir, pero fíjate, eso siempre los demócratas, ¿no? Y yo he visto en la última semana hasta representantes y senadores demócratas diciendo que casi se asustaba y todo, el periodista de la CNN, por ejemplo, decía, bueno, tampoco hace falta tanto para un impeachment, ¿no? Tampoco hace falta tanto, porque fíjese que Nixon, entonces, ¿cómo? Por sorpresa, Nixon ni siquiera se probó que había ordenado el Watergate. Simplemente, si Nixon cayó fue porque se encontraron las transcripciones, esas que borraba constantemente, las transcripciones de la grabación en la que Nixon ordenaba al fiscal general que no procediera, o sea, por una obstrucción, a la justicia, ni siquiera se probó nada. Que eso lo tuviese que decir los demócratas. Bueno, eso es algo, o sea, es algo
Algunos demócratas y la propia increíble, absolutamente una locura. Vamos, volver a elevar dudas casi comparable, pues cuando en 13TV nuestro amigo que ha presentado el informe económico en Europa. Pudo impactar en el resultado de las elecciones. Sí, hombre, Miguel. De reabrir las pesquisas de Roberto Centeno. Roberto Centeno, perdona, no me salía ahora el nombre. Roberto Centeno en 13TV, que es una cadena en abierto, una cadena generalista, aunque tiene su edad. Pues Roberto Centeno, pues de pronto en un momento dado dijo las palabras García Trevijano, ¿no? Entonces de pronto la gente, bueno, empezaron a moverse del sitio, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, les dio casi un infarto allí. ¿No? Entonces, pues bueno, esto estaba pasando estos días después de que Comey asegurara ante el Congreso en la CNN, ¿no? O sea, para que los demócratas sean capaces de incluso apelar a que Nixon apenas fue iniciado el impeachment con eso. O sea, eso es pues es evidente que están dispuestos a encontrar una cáscara de banano o lo que sea, con tal de que alguien pueda resbalarse y matarse. Algunos demócratas es sin duda alguna la búsqueda de cualquier tipo de justificación. No, además que en el tema de Comey, las famosas transcripciones que él logró unos memorándum que él ha presentado han sido filtraciones que él le dio de documentos personales a un amigo y que ese amigo lo envió a medios de comunicación. Ahora la pregunta es, ¿cómo un fiscal general del Estado, como el director del FBI, el director del FBI puede entregar el memorándum de él a un amigo? En primer lugar, ese memorándum era del servicio público, es decir, está en algún tipo de software o aparato electrónico digital del Estado en donde fue emitido, o es una transcripción o una nota personal que él lo tenía en el archivo de su casa o de su oficina personal, que no es donde hace las veces de la oficina estatal. Es decir, él guardaba en archivos personales cosas que son propias de su trabajo como dignidad de Estado y director del FBI. ¿Es eso permisible? ¿Es eso legal? Eso podría servir conforme a las normas del debido proceso norteamericano, primero para un juicio político y posteriormente para un juicio penal. Evidentemente que no. No puede un director del FBI guardar conversaciones que seguramente tienen que tener algún nivel de confidencialidad en un archivo personal. Y si están en un archivo digital que pertenece al Estado, él tampoco las puede sacar y entregárselas a un amigo para que las filtre a la prensa. Está violando el mismo sigilo de los archivos estatales. Entonces, hay que ver todo este entramado de cosas para darse cuenta realmente la actitud ilegal que ha tenido Comey. Además que, como yo ya les había comentado anteriormente, Comey en el año 2002 o 2003 había sido fiscal en un caso que estaba haciendo unas investigaciones por acusaciones a financiamiento ilegal a la Fundación Clinton. Entonces, ahí las cosas comienzan a tomar sentido, pues, ¿no? Parece que Comey había bailado al compás de esa música hace bastante tiempo. No, fíjate que ya estos fiscales están acusándole de romper la cláusula de monumentos extranjeros. Bueno, la cláusula de monumentos extranjeros será si todavía tiene relación con sus empresas. Pero bueno, eso no se ha solucionado con las firmas de que hizo él de renunciar a sus empresas. Por supuesto, las entregó. Si eso no se hubiera hecho de forma legal, ajustado a derecho, vamos, incluso no después, sino antes de la toma de posesión, ya le estarían diciendo: usted le ha faltado esto para cumplir los requisitos. Es que es absurdo. Pero obvio, no hubiera podido ir de elección de presidente, pues no lo hubieran dejado en primer lugar correr. Obvio. Y todavía con todo el aparato fiscal general, con el Estado, con todo en manos demócratas, es que es absurdo, de verdad. Ahora de pronto aparece justo el día que se cae lo de Comey, dos tíos de Maryland y no sé qué, intentando atacar. Es algo realmente... Yo no sé, yo he buscado precedentes presidenciales, yo no he encontrado precedentes de semejante persecución.
contra un presidente de Estados Unidos, dejando al margen obviamente lo de la guerra civil americana con Abraham Lincoln, obviamente, pero dejando de lado eso, de verdad, yo no encuentro un precedente. Oye, Vicente, ahí me gusta la comparación que haces con lo de Nixon y esto que se declaró, porque digo, efectivamente, aparte de lo que dijiste de la instrucción que dio, el caso de Nixon también era porque había suprimido evidencia, porque él había grabado las conversaciones y justo estaban los famosos 18 segundos o 30 segundos de silencio que había borrado. Entonces lo que lo acabó haciéndole el caso al impeachment era lo que no se dijo, ¿no? Que podía haber dicho ahí que él había suprimido la evidencia. Pero la comparación me parece valiosa porque evidentemente Nixon no cayó por eso, es decir, ese fue el pretexto, pero cayó porque estaba en su segundo mandato y en el final primero haciendo ya medidas anti-establishment muy claras, tratando, como bien decías tú, fuera del aire de terminar la Guerra Fría, la vinculación con China, las visitas del presidente de la URSS, entonces se les había salido de control de lo que los grandes poderes fácticos de Estados Unidos tienen. Y el tema con Trump es que coincide, claro, que ya se coincide, pero se insinuaba la disolución de la OTAN parcialmente y por eso no funcionan. Por eso no ha funcionado nada y no va a funcionar nada, porque con el aparato industrial militar él está bien. Sí, el día que él dé un paso en falso con ellos, cualquiera de estas evidencias va a ser suficiente para un impeachment. Pero el punto es que siempre están buscando el pretexto, pero el tema es que hoy los que quieren el impeachment y los que quieren sacar no tienen la potencia necesaria para hacerlo, porque él ya se alineó con una parte del establishment. Que eso fue, digamos, que en el momento en que le surge esto a Nixon, él ya estaba mal con todo. Y Trump fue muy previsor al darle estos negocios en Arabia Saudita a la industria militar, incluso a la industria de nueva tecnología, porque cerraron convenios ahí, me parece que Uber y Amazon en Arabia Saudita. Es decir, él está ya haciendo algunos amigos muy fuertes y el tema del presupuesto militar para evitar que eso pase, ¿no? Pero evidentemente de lo que estamos hablando es de absolutamente, ¿no? De que hay una área muy potente del establishment, pero que no llega a ser lo necesariamente fuerte para poderlo tirar, y que la verdad es que está haciendo el ridículo y está quemando sus cartuchos. Es decir, ellos la verdad es que podrían ser un poco más pacientes, a tener un poco más de pareciera que quisieran hacer algo de que a fuerza de estar constantemente atacándolo, uno de esos cartuchos va a salir, pero a mí me parece que mientras él no dé un paso en falso con el aparato industrial militar, ninguno va a salir, y la gente más bien se va a cansar de tantos decisiones. Le van a garantizar la reelección. No, yo creo que eso es un análisis que estamos haciendo, más allá, no creo que sea nada de conspiranoico, nada de eso, creo que es un análisis en profundidad de lo que realmente hay detrás, ¿no? Creo que en ese aspecto Trump no ha sido del todo tonto, que es decir, Trump no se ha atrevido a lanzarse. Nixon llevaba un mandato, se creía ya el rey del mundo porque llegaron a llamarle el mandato imperial, la presidencia imperial. Se creía que su poder era omnímodo y se creía que se podía permitir lo que estamos diciendo. Es decir, ya estaba pactando, en el año 73 iba a acabar la Guerra Fría, había pactado con Mao, Brezhnev le obligó a pactar y hasta a viajar a Estados Unidos, el propio Brezhnev, el premier de la URSS. Es que ya pensaba disolver la OTAN, o sea, iba a acabar la Guerra Fría de una. O sea, y pensaba que tenía un poder omnímodo, ¿no? Y seguramente detrás de eso el gran establecimiento formó parte de la industria armamentística, etcétera. Pero Trump
parece ser que no quiere verse en una situación, tal vez precisamente por esa torpeza que has dicho, porque han enseñado la pezuña demasiado pronto, en apenas unas semanas. ¿Cómo va a hacer algo serio un presidente en unas semanas habiendo tomado posesión? Creo que se han precipitado demasiado contra él y eso le ha hecho, pues instintivamente o de alguna forma, sin duda, lo de los presupuestos de la República, los presupuestos federales, está soltando lastre a esa parte del establecimiento, ¿no? Aunque tenga claro que será posiblemente una forma de negociar, ¿no? Y que quiera ir convenciendo a esa parte de que hay que hacer cambios y que ya veremos si será capaz de finalmente transformar la OTAN o hacer lo que él quiere en un principio, ¿no? Es decir, pero desde luego se ha cogido un tiento evidente, es decir, hacia esa parte de establecimiento. Ya comentamos hace unas semanas que con la otra parte ya veremos si también retrocede, ¿no? Con el tema del petróleo y el tema y ese movimiento que hablábamos en el PDVSA. Pero bueno, que desde luego es más que probable, y un análisis serio en profundidad, que si no ataca directamente y frontalmente y radicalmente a esa estructura del establecimiento, muy difícil. Todo esto está quedando en ridículo y lo está reforzando a él, ¿no? Todos estos movimientos absurdos. ¿Qué piensa Gustavo? Mira, si están tan desesperados por hacerlo, si lo quieren hacer tan rápido, es porque los cambios que Trump puede hacer al corto plazo van a ser significativos y duraderos, y eso es lo que les preocupa. Uno de ellos, que no haya línea dura o mano dura con Rusia, y están desesperados, porque Trump lo que ha dado a entender es que va a dejar a los europeos a su suerte, para que ellos se los arreglen, exista o no exista la OTAN. Pero ya comienza a haber una distensión en que políticamente ya no van a compartir un objetivo común. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si llegan a imponerse las reformas de desregulación federal y de disminución de impuestos en los Estados Unidos, todo el establecimiento, todos los lobbies del corporativismo que dependen del welfare estatal, es decir, de los beneficios del Estado para hacer contratación pública, se van a venir guarda abajo. Y eso es lo que les preocupa, por eso están desesperados, porque van a perder una gran cantidad de contratos de engreimiento que el Estado le da a las corporaciones y les permite parasitar del pueblo, parasitar del contribuyente. Eso les preocupa enormemente. Y eso que no me refiero al sector industrial militar. Solo al otro. Me refiero a otros proveedores de bienes y servicios, claro. A lo otro, ¿no? Que contra eso sí que se está atreviendo. Los quiere exterminar porque ellos son los que generan una ineficiencia económica total en los Estados Unidos y lo han convertido en un país importador. Ya Estados Unidos no produce ni exporta nada. Y bueno, el tema también de que si él logra controlar el influjo de inmigrantes a los Estados Unidos, temen el otro sector político, los demócratas, la izquierda y todos ellos, de que el anglo blanco norteamericano vuelva a tomar conciencia de que ellos son mayoría en ese país y se convierta en una fuerza política imparable que le permita a los republicanos mantenerse en el poder o siempre punteros en las elecciones durante bastante tiempo. Y eso ahí sí puede ser preocupante para el establecimiento porque es precisamente lo que no quieren. Ellos quieren inmigrantes del tercer mundo que sean clientelas ya de los políticos que les proponen regalarles cosas, que a su vez esas cosas, esos bienes y servicios los van a proveer corporaciones del sector privado que contratan con el Estado. No se da cuenta que el círculo es cerrado y es la razón por la cual a Trump lo quieren combatir. Y por eso lo combaten en tan poco tiempo, porque lo correcto y lo estratégico sería esperar a que cometa un error, porque Trump es un tipo irascible y es un tipo que se le zafa el tornillo y puede meter la pata. Y ellos deberían esperar más bien el error de Trump, pero no lo hacen. Es porque están desesperados. Pues mira, si queréis, ya que has nombrado a Reino Unido, podemos comentar, porque precisamente en todo este barullo, ¿no?, que está ocurriendo en los medios de Estados Unidos, ya se está anunciando una posible anulación del viaje para el día 12, una posible, o sea, era para hoy, no, para el 19, para los próximos días era el de Trump en el Reino Unido, ¿no? Es decir, parece ser que se va a anular, se está proponiendo su anulación o cambiar por otras fechas, ¿no?
posiblemente por el resultado que ha tenido Theresa May. En ese aspecto, si queremos... Ahí es lo más probable. Ahí yo quería comentar que, bueno, ya se cubrió esto en el programa el viernes, pero mencionar una noticia reciente que me parece a mí que muestra también la debilidad. O sea, evidentemente fue muy contraproducente para May la elección. Como se analizó aquí, parece que el pueblo británico es muy rebelde ante los poderes establecidos. Entonces, cuando alguien se siente muy seguro de su poder y convoca una elección, prácticamente se ha demostrado en las últimas que es garantía de que va a salir muy mal de la elección. Le ha pasado a May. Y la situación es que uno de los yo veo al gobierno muy débil para enfrentar las negociaciones del Brexit. Está sujeto a los propios cuchillos dentro del aparato conservador de los Tories, pero una de las muestras que a mí me parece que de debilidad de ella es que han tenido que reincorporar en el gabinete a Michael Gove, que para memoria de nuestra audiencia, digamos, es quien justo cuando Boris Johnson iba a proponerse como candidato para el liderazgo conservador, lo traiciona, ¿no? Lo traiciona postulándose como candidato, siendo que él había dicho que le iba a dar el apoyo y tenía una gran cantidad de miembros del Parlamento con él. Entonces, en ese día de traiciones y de sangre dentro de los Tories, pues él fue uno de los protagonistas, ¿no? Entonces el tener que llamar a alguien que quedó en tal descrédito después de que se exhibió, ¿no? La traición que hizo, la forma como salió por completo de la lucha por el poder con muy pocos votos, el tener que reincorporarlo en una cartera muy extraña, ¿no? Medio ambiente, para probablemente quizá queriéndose alinear con Trump, ¿no? Porque es un anticambio climático el señor, pero digamos políticamente, independientemente del tema de la cartera que va a llevar, políticamente el incorporar a alguien de ese tamaño simplemente para que los pocos que lo siguen respaldando no armen la rebelión también dentro de los Tories. Entonces eso nos habla de que se está en una el equilibrio está muy delicado y está teniendo que recurrir a este tipo de medidas, May, y pues no sé, probablemente nos estemos enfrentando a un gobierno muy corto. No sé qué opinan. Sí, porque aunque tenga los números en teoría, no olvidemos que eso no es un sistema de partidos. Si fuera un sistema de partidos como el de España, estaría, bueno, sin problemas, vamos, ya quisiera Rajoy tener esos números, es decir, eso más 10 diputados ya está resuelto, solo hay que comprarlos cada año con los presupuestos generales y sin problemas 4 años, 5, los que hagan falta, ¿no? Es decir, pero claro, es que los 318 diputados Tories no están esclavizados al partido. Tienen sus circunscripciones, no va a ser tan fácil. Y Michael Gove fue Chief Whip, y probablemente esa sea una de las razones. Chief Whip es la persona que controla la disciplina del partido, claro, y que es la que está buscando constantemente los votos. Entonces esa experiencia que tiene Gove como Chief Whip, aun por más desacreditado que esté, es lo que necesita May para que justamente el voto independiente o el voto que se sale de en representación de los constituyentes, en representación del primer ministro, no le tire el gobierno, ¿no? Pero digamos, eso muestra también muestra sobre todo lo que a mí en un análisis político en profundidad, ¿no? Ese término no hay que emplearlo, ¿no? Pero bueno, en un análisis más exhaustivo de lo que hace, de lo que es May, de lo que es Theresa May, es que está demostrando que no tiene una personalidad, no tiene una fuerza. ¿Cómo se muestra? ¿Quién es? Y en este momento, ¿cómo se va a mostrar a Trump y hacia la Unión Europea? ¿Qué postura tiene? Es decir, cuando tendría que ser el momento que más se definiese políticamente para ver si se le unen o no, es cuando es todo lo contrario, es cuando va a hacer cambalache, negociación, es decir, es todo lo contrario que la actitud, pues naturalmente, que
que el paradigma del primer ministro, que Churchill, ¿no? Churchill, cuando recién elegido, visita la Casa Blanca y con Roosevelt, y de pronto a Roosevelt, que todavía andaba, le despiertan en la madrugada y le dicen que Churchill está andando desnudo completamente por los pasillos de la Casa Blanca, desnudo con un puro encendido y con una copa de coñac, ¿no? No olvidemos que bebía varios litros de alcohol al día, Churchill. Me imagino que por eso duró hasta los 90 y pico años, se conservó en alcohol. Pero bueno, ahí estaba. Entonces se levantó Roosevelt de la cama, fue claro, que nadie se le acerque, yo le hablo, y se encontró allí a Churchill completamente desnudo. Él estaba junto al retrato de George Washington y dijo: señor primer ministro, ¿se le ofrece algo? ¿Necesita? Y Churchill se giró hacia él y dije: señor presidente, como puede observar, no tengo nada que esconder, ¿no? Es decir, eso solo puede hacerlo Churchill. Entonces, y efectivamente, Roosevelt no entró a la guerra en ese momento, pero sabía que en cuanto entrase, cuando tuviese la oportunidad, sabía quién era Churchill y que podía estar con él hasta el final, ¿no? Es decir, Theresa May, ¿qué va a ofrecer? ¿Qué va a Trump? ¿O qué política? ¿O hacia Europa? ¿Es que va a cambiar? Ni siquiera ella es capaz de mostrarse, de decir: mira, esta soy yo. ¿Quieren unirse a mi programa o a lo que yo creo que debe gobernarse? ¿O cambiamos, ¿no? Pero no me fastidien, vamos a hacer algo. No ha hecho nada, no ha salido a decir: mire, quiero hacer esto. ¿Me apoyan y vamos a estar varios años o no? Entonces, no sabemos realmente si Theresa May va a estar a la altura de lo que... Ni siquiera los criterios serios políticos que va a tener, ¿no? Así es que vamos a ver qué va a pasar con la próxima visita del señor Trump o cómo va a ser el Brexit, si va a tener alguna influencia en la negociación en ese aspecto. Para bien o para mal, o más radical o menos, no sabemos. En fin. Muy bien, pues si os parece lo podemos cerrar por hoy aquí. Llevamos ya más de 1 hora de emisión, 1 hora y 10, 1 hora y 15 si no me equivoco. Bueno. Así que bueno, pues Miguel. Sí, Mauricio, si quieres añadir alguna cosa más. Quería, claro, muy breve, pero ayer fue la elección en Francia y mencionar que el nivel de abstención en las primarias lo habían pronosticado aquí por las encuestas, Papi lo había dicho a don Antonio, pero se confirma, ¿no? Es decir, tenemos un nivel de abstención en primarias parlamentarias récord en la Quinta República, una participación menor al 50%, al parecer se estima que va a quedar en el 48, 49%, pero es el nivel de participación más bajo de toda la Quinta República, y bueno, eso es importante, ¿no? No hay confianza en los partidos franceses, ¿no? La gente no está saliendo a votar. No sé si quieren comentar algo brevemente o simplemente dejamos el apunte. Bueno, era lo que habíamos comentado, ¿no? Que en un sistema abierto como el de Francia, en el cual es representativo, es por distritos y no hay oligarquía de partidos, a pesar de que tienen el vicio espantoso del financiamiento del Estado a los partidos políticos, este tipo de actitudes lo que demuestran es rechazo o desconfianza hacia la política, pero no un rechazo al sistema, que es lo que sí sucedería en abstenciones, en regímenes de oligarquía de partidos, donde realmente el rechazo es al sistema en sí, al sistema imperante cuando la gente no asiste a las urnas a votar. Cambio en países como Estados Unidos o en Francia o Inglaterra, cuando la gente no va a votar simplemente es porque desconfían, es decir, tienen aquiescencia a la política, porque consideran que nada va a cambiar y todo da igual, y lo dejan tal cual. Eso simplemente es una visión política. No, simplemente decir que vamos a ver hacia dónde Macron, con el apoyo que tenga en la segunda vuelta, desgraciadamente yo ahí soy pesimista, ¿no? Creo que sí que intentarán los partidos de alguna forma cambiar la Quinta República y llevarlo a su sardina, ¿no? O sea, llevarlo a volver a la Cuarta República, posiblemente, o algo parecido, al sistema de partida.
yo creo que lo intentarán, pero bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas y qué pasa en la segunda vuelta, ¿no? Bueno, si Le Pen, que es la anti-establishment, lo ha propuesto, entonces los otros seguramente lo han de querer. Claro. Un saludo a todos, muchas gracias por su participación a Gustavo Pareja, a Vicente Ferrer, a Mauricio Ramírez, así que un saludo a todos y hasta el próximo programa.